Oh Dios, aquí estamos, Señor. Reconocemos que es solo por tu misericordia que estamos respirando, que tú nos sostienes, que es solo por tu misericordia que hemos llegado aquí a este lugar para escuchar tu palabra. Padre, te pido por tu perdón por las veces que yo he tratado de solo impresionar a las personas con mi propia sabiduría. Y ayúdame hoy a no hacer eso. Ayúdame, Señor, dame la unción de tu Espíritu Santo para poder decir y proclamar tu verdad. Y hoy, como en muchas ocasiones, estamos tratando temas difíciles, Señor. Sabemos que tú sabes eso, pero que tú en tu sabiduría, en tu bondad, en tu gracia has puesto esas cosas en tu palabra para nosotros, para que nosotros podamos conocer el camino de la vida y para que podamos tener gozo verdadero y podamos tener paz. Tú has puesto esas cosas allí, Señor, para advertirnos y para guiarnos y para recompensarnos, Señor, si vivimos en obediencia por la fe a tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, Dios, ayúdanos a no confiar en nuestro propio entendimiento, sino en todos nuestros caminos, en todos nuestros pensamientos, depender de ti, Señor, y confiar en ti. Y tu palabra nos da la promesa que tú nos guiarás, que tú estarás con nosotros. Así que pedimos que tú obres en nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a poner a un lado todas nuestras ideas y conceptos preconcebidos de cómo es la vida o de cómo eres tú, Señor. Que podamos dejar todas esas cosas a un lado y con un corazón humilde, quebrantado, recibir de tu palabra lo que tú quieres decirnos acerca de nuestra vida y acerca de tu grandeza y de tu amor y de tu justicia y de tu ira y de tu gracia y misericordia. Danos fe, Señor. Te pido que abras los ojos de nuestros corazones, Padre, para que podamos conocerte y para que podamos tener una relación contigo, Señor, y tener esa seguridad de que pase lo que pasa en esta vida, tú estás con nosotros. Señor, que un día cuando morimos y enfrentamos el juicio, que podamos tener esa paz y esa confianza, Señor, que no vamos a enfrentar tu ira, sino que vamos a enfrentar tu bondad y tu gozo y recibirlo, Señor, en ese día. Oh Padre, abre nuestros ojos a la realidad de cómo esta vida es pasajera. Quita las distracciones de nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, para tu gloria, para que las personas aquí puedan conocerte más y para que otras personas puedan conocer cuán grande eres, Señor, y que puedan hallar gozo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje para empezar aquí en Romanos 2 y quiero empezar en el versículo 6. Ahora que hemos terminado el capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 de Romanos, mi deseo es avanzar un poquito más rápido. Entonces hoy vamos a ver casi la mitad de este capítulo 2 y algunas partes del capítulo 3 también, pero vamos a empezar aquí. Dice en el versículo 6 de Romanos 2, dice, hablando de Dios, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, Él dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo. Algunas traducciones dicen el gran castigo de Dios, pero literalmente es ira y enojo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles. Todos los que no son judíos por naturaleza son gentiles. Probablemente todos nosotros o la mayoría de nosotros. Versículo 10. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos, no hay parcialidad con Dios.
Versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Otra traducción más literal sería, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos o la vida secreta de toda persona, como lo declara mi evangelio. No me acerco, hermanos y amigos, no me acerco para nada a este tema de una forma ligera. No lo estamos tomando a la ligera. Eso es algo grande, es algo grave. Y habla de todos nosotros. Voy a empezar con una frase, una cita de John Piper, un pastor, y dice, la frase ahí, serán justificados, en el versículo 13, donde dice que Dios no considera justos, o Él no va a justificar a los que solamente oyen la ley, pero los que van a ser justificados son los que hacen la ley, los hacedores de la ley. Esa palabra, justificados, significa estar a bien con Dios. Estar a bien con Dios. Y si estamos pensando bien, creo que todos podríamos decir, si existe Dios, creemos que Dios existe, yo quiero estar a bien con Él. Justificado significa que Dios nos declara justos, que Dios nos declara dignos de estar en su presencia, sin mancha, sin culpa, a sus ojos. Es lo que significa justificados. Entonces, cuando estamos hablando, John Piper dice, la frase serán justificados expresa estar a bien con Dios, y la magnitud de esto es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros siente. No sentimos nosotros, no nos damos cuenta de realmente cuán grande, cuán enorme es ese pensamiento. No hay casi nada en nuestra cultura, sigue diciendo Piper, dentro o fuera de la iglesia, que nos prepare para sentir el peso de esta afirmación. Muchos que vienen a la iglesia hoy, y las personas en general, están completamente saturados con la atmósfera de que Dios y la salvación tienen que ver con su presente bienestar mental. ¿Escucharon eso? Muchas personas hoy, todos nosotros en momentos estamos culpables de eso. Pensamos que Dios y la salvación tienen que ver solamente con nuestro presente bienestar mental. Si Dios no me da buenas experiencias, al menos me dará la capacidad de hacerle frente a las malas experiencias. Así es como nos sentimos acerca de la salvación. Así Dios es más o menos tan grave como la más grande crisis emocional o de salud que podamos pensar. Digamos, una depresión o un cáncer. Allí puede sentirse un peso tremendo. El hecho de que tú tienes cáncer o tienes una dificultad en tu vida es algo pesado, es algo tremendo, sí. No estamos diciendo que eso no es nada. El hecho de que tú tienes problemas financieros o que tienes problemas en tu matrimonio, que tienes problemas con tu trabajo, o que estás sufriendo de alguna enfermedad, eso no es algo que no estoy diciendo esas cosas no importan. No estoy diciendo eso. Y no está diciendo eso Piper, pero lo que estamos diciendo es que esas cosas no son tan graves como la cuestión de que nosotros vamos a enfrentarnos con Dios. Y la pregunta de qué va a decir Dios en ese momento. ¿Qué va a ser su declaración acerca de nosotros? Vamos a estar en la categoría de personas
que reciban gloria, honor y paz, o en el otro grupo de personas que experimentan sufrimiento y angustia. Esa cuestión es muchísimo más importante de que si estoy luchando con el dinero ahorita o que no puedo hacer esto o aquello por la salud que tengo. Esos son problemas reales y Dios nos da respuestas y la palabra de Dios también nos da respuestas acerca de esas cosas. Así que no me entienden mal, pero no me malinterpreten, por favor. Pero lo que estoy diciendo es que la magnitud de esas cosas no compara con la magnitud de la pregunta. Vamos a enfrentarnos con Dios. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Todos nosotros o vamos a experimentar en ese día, como dice en el pasaje que leímos, gloria, honor y paz, o sufrimiento y angustia. Piper dice, allí, hablando de la depresión o del cáncer, allí sí puede sentirse un peso tremendo en esas cosas, pero comparado con de lo que realmente se trata el Evangelio, no lo es. Para ver de qué se trata realmente, podemos ver el versículo 16. Dice el versículo 16 que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Así que todos nosotros vamos a enfrentar el juicio de Dios. Todos nosotros aquí. Yo voy a enfrentar a Dios. ¿Y saben lo que la Biblia dice? En Hebreos dice, terrible cosa es caerse en manos del Dios vivo. Cuando estamos hablando de este tema, en nuestra cultura, nosotros muchas veces evitamos hablar del juicio. Evitamos hablar del sufrimiento y la angustia que van a sufrir las personas que no están a bien con Dios. Pero es irónico porque todos nosotros vamos a enfrentar eso un día y aquí en la tierra pasamos muy poco tiempo hablando de eso. Muy poco tiempo pensando en eso, distraídos por otras cosas que son pasajeras. Es un tema difícil y para algunos de nosotros más que otros. Todos aquí, me imagino, en diferentes momentos en sus vidas han pensado en su propia muerte o la muerte de personas en su vida. Y lo que les quiero animar ahorita a hacer es no pensar. Quiero que pensemos en primer lugar en Dios. Dios es bueno. Dios es justo. Si estás pensando en alguna persona que ya ha fallecido, lo que necesitas hacer es confiar en la bondad y en la justicia de Dios en cuanto a esa persona. Dios va a hacer completamente lo que es justo con esa persona, con aquellas personas que conocemos que han fallecido, con mi abuelo, con mi abuelita. Dios va a hacer lo que es justo con ellos. Y lo que quiero que nosotros hagamos hoy, aunque duele en hacerlo, quiero que nosotros pensemos no tanto en otras personas en este momento, pero que pensemos en nosotros, en nuestra condición ante Dios. Que pensemos en Dios es justo, pero ¿qué me va a pasar a mí? Estoy listo para enfrentarme con Dios. Eso es algo grave, es algo grande. Está listo Nathan Sutherland de enfrentarse un día con el Dios creador que formó las montañas y que habló y el universo y las estrellas aparecieron así. Y un Dios que es santo, un Dios que odia el pecado, un Dios que odia tanto el pecado que estuvo dispuesto a matar a su propio Hijo para liberarnos del pecado. ¿Estoy dispuesto yo a enfrentarme un día con Él? Porque yo no sé, podría ser el día de mañana, podría ser esta noche. Esta vida es pasajera. Y vivimos en un país donde muchos de nosotros pensamos, voy a vivir hasta los 90 años, 85 años. No estamos tan acostumbrados
Como los días de antes, cuando la muerte fue algo mucho más común. Muchas veces pensamos, ay, pues tengo toda una vida por delante. Pero no lo sabemos, no hay una garantía de eso. Y esta pregunta de hoy, no estoy hablando de cosas teológicas, no es una clase de que tú puedes aprender más de la Biblia solamente para llenar tu mente con más información. No, eso se trata de nosotros, se trata de nuestra vida, se trata de nuestro destino. Se trata de que si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo puedo yo estar bien con Él? ¿Cómo puedo yo estar reconciliado con Dios? ¿Cómo puedo tener la esperanza de que voy a estar con Él un día? Y que yo vaya a tener gloria, honor y paz y no sufrimiento y angustia en esos días. Porque esas no son mis palabras, amigos y hermanos. Estas no son las palabras de Natán. Esas son las palabras de Dios. Y Dios en su bondad nos ha dicho esto para que nosotros podamos prepararnos para aquel día. Así que debemos poner atención. Tanto yo como ustedes, ¿qué es lo que dice aquí? Que Dios en su amor, ¿qué es lo que Él ha hecho para que nosotros podamos tener seguridad? Recuerden ahora que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo habló acerca de cómo Dios se revela en la creación. Dice, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa porque todos podemos ver la creación y sabemos que Dios existe. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. A pesar de haber conocido a Dios, la gente que no ama a Dios sí la conocen. No es una cuestión de que si lo conoces o no. Es una cuestión si perteneces a Él, y si lo amas y si realmente Él es tu Salvador. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y creyeron y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces Pablo está hablando de los gentiles, de todo el mundo. Todas las personas no tienen excusa, dice Pablo. Todos son responsables ante Dios. Porque tienen la evidencia de que existe Dios en la creación. Ahora, Pablo, si ustedes recuerdan, Pablo había sido un fariseo, la gente más religiosa de su día, un judío fariseo. Y él ahora está pensando en ese grupo de personas, pensando, ay, los fariseos, los judíos en particular, van a estar pensando, bueno, a lo mejor todos ellos, todos los gentiles, ellos sí van a sufrir el juicio, van a tener que enfrentar el juicio de Dios, pero nosotros no. Nosotros somos religiosos, nosotros tenemos la ley de Dios. Dios nos ha dado su ley. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Y Pablo sabe que ese pensamiento orgulloso ha entrado en la mente de sus lectores judíos. Y por eso aquí, en el versículo 13, si ustedes ven ahí, en el versículo 13 dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, o los oidores de la ley, sino a los que la cumplen. Son los hacedores de la ley los que son justificados. Pablo dice, no importa si usted tiene la ley de Dios. Si la han oído, no importa eso. La cuestión es si lo han obedecido, si son hacedores de la ley. Noten también en el versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No es una cuestión de que si eres judío o eres gentil. No, es a cada uno conforme a sus obras. Versículo 11, si ven el versículo 11 del capítulo 2. Porque con Dios no hay favoritismos. Eso quiere decir que Dios, el punto aquí es que los judíos no van a escapar al juicio de Dios solo porque tienen la ley. Uno necesitaría cumplir con toda la ley. Nadie va a ser juzgado por familia, o por iglesia, o por nación. Los judíos pensaron, pues somos judíos. Dios nos va a aceptar en aquel día por nuestra nacionalidad. Es una idea errónea, porque dice el versículo 6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una cuestión individual. Todos nosotros vamos a rendir cuentas a Dios por nuestra propia conducta. No voy a estar a
salvo solo porque mis papás son cristianos. Yo nací en un lugar religioso, no. Cada uno va a ser juzgado conforme a sus obras. Así que la pregunta entonces para los judíos es, ¿realmente han cumplido con la ley? Y Pablo en los versículos 17 a 24, él quiere demostrarlos que ellos son igual de culpables como los gentiles. Nota el versículo 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, ¿tú que piensas que eres tan religioso, tan santurrón, porque eres judío? Nota lo que él dice. Tú que conoces su voluntad, supuestamente, y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, versículo 21, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adúlteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Y Pablo sabe que la respuesta es sí para cada una de esas preguntas. Así está escrito, versículo 24, por causa de ustedes los religiosos, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y una nota práctica ahí, nosotros como seguidores de Cristo debemos tener muchísimo cuidado. Que las personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, no estén blasfemando a Dios a causa de nosotros, a causa de nuestra hipocresía. Que ven que decimos una cosa, pero hacemos otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que estaba pasando con los judíos. Dice que está escrito, por causa de ustedes, judíos, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Porque ellos saben muy bien que ustedes no cumplan con la misma ley que han recibido de Dios. Así que, en este punto, Pablo está demostrando que todos están culpables del pecado, tanto los gentiles como los judíos. Pero él escucha en su mente otra objeción. Quizás hay algunos gentiles también que están leyendo esta carta y él está pensando en ellos, que a lo mejor ellos van a preguntarse, pues ¿qué tal de nosotros? Si vamos a ser juzgados por la ley, por nuestra obediencia a la ley, ¿qué tal de nosotros que no hemos tenido la ley? ¿Qué tal de las personas que nunca han leído la ley de Dios? ¿Es justo para Dios juzgar a esas personas que no tienen la ley, ni siquiera han leído la ley de Dios? Y Pablo sabe que algunas personas van a tener esa pregunta. Entonces en el versículo 14 le dan una respuesta. Si ven el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplan o hacen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Qué increíble es eso. Versículo 15 ahí. Todas esas personas llevan escrito en su corazón la ley de Dios. En nuestra conciencia, nosotros sabemos, no que nuestra conciencia sea completamente perfecta, porque también hay otros versículos que decimos que nosotros distorsionamos y detenemos nuestra conciencia. Pero aquí Pablo está diciendo que los gentiles que no tienen la ley, no tienen la Biblia, las personas que no tienen la Biblia, son igual es justo para Dios juzgar a esas personas, porque ellos tienen la ley de Dios en sus corazones. Y eso es obvio cuando nosotros vemos que en cualquier lugar en el mundo, sea una tribu, en una isla lejana, ellos tienen conceptos de una ley moral. Claro que va a haber una perversión y una rebeldía porque los seres humanos están en el pecado.
Pero hay principios básicos que existen en cualquier cultura, en todas las culturas alrededor del mundo, aun aquellas culturas que nunca han visto una Biblia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Entonces, Pablo dice, nadie tiene pretexto, nadie tiene excusa. Tanto los judíos como los gentiles son culpables. Tienen el testimonio de la creación, el testimonio de la ley escrita en su corazón. Eso es increíble. Mi niño Caleb, el número 4, que nació apenas hace 4 meses, no fue hace mucho tiempo que en un momento Dios bajó y escribió su ley sobre el corazón de Caleb. Y Caleb nació ya con esa conciencia de que hay algo, que hay bien y hay mal, y todos nosotros iguales. Desde el momento que nacimos, nosotros hemos tenido una idea, un concepto moral. Claro que nosotros luchamos contra eso y tratamos de detener esa verdad, de ignorar esas verdades, pero todo el tiempo está ahí. Por eso cuando hablamos del Evangelio, todo el mundo sabe que eso es verdad. Profundamente en tu corazón hay algo que te dice, esta es la verdad, porque Dios, desde el momento que tú estabas en el vientre de tu mamá, lo ha escrito en tu corazón. Eso es algo increíble. Por eso nadie tiene excusa. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Podemos ser justificados por obedecer la ley de Dios? ¿Eso es lo que está diciendo aquí? ¿Puedes lograr esto y decir, yo merezco la salvación, yo merezco ser aceptado por Dios porque he obedecido perfectamente la ley de Dios? ¿Hay alguien aquí que podría decir eso? Yo no. Yo soy culpable de los 10 mandamientos y hay muchos otros en la Biblia. Yo sé que por lo menos en pensamiento he quebrantado todas, y muchas en acción también, en hecho. Así que Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, si tú fallas en un solo punto, eres culpable de haber quebrantado toda la ley. Santiago 2:10, un poquito más adelante. Entonces la ley es como una cadena. Tiene esos eslabones ahí, ¿verdad? Cada mandamiento es como un eslabón. Está colgando ahí una cadena y es solamente uno necesita romper y toda la cadena se va por abajo. Santiago dice, si has quebrantado, si has fallado en un solo punto, eres culpable de haber quebrantado toda la ley. Entonces nadie puede decir, yo soy inocente, yo he obedecido perfectamente la ley de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Él quiere que todos nosotros, cada uno de nosotros aquí, y que nosotros juntos podamos entender que somos culpables ante Dios. Nota lo que dice, si quieren buscar adelante en Romanos 3:9. Eso es a donde va Pablo, ese es su deseo. Que nosotros veamos nuestra necesidad, que somos incapaces de alcanzar a Dios por nuestras obras. Nota el capítulo 3, versículo 9 de Romanos, el siguiente capítulo, versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? Pablo está diciendo eso también. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. ¿Se lo ven ahí en Romanos 3:9? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Todos aquí en este cuarto, en este salón, o son judíos o son gentiles. Y Pablo dice que su deseo es demostrar, que él ya ha demostrado en los primeros 2 capítulos, que tanto los judíos como nosotros los gentiles estamos bajo el pecado. Versículo 10. Así está escrito:
No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Entonces, ¿qué? Nadie puede ser justificado por guardar la ley, porque nadie lo ha hecho. Y nadie ni siquiera puede hacerlo. Versículo 19 del capítulo 3. Sí, por el tiempo, si brincamos hasta el versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, o sea, hecho responsable ante Dios. Eso es lo que está pasando ahora en nuestros corazones. Nos estamos entendiendo que todos nosotros somos responsables ante Dios. Todos hemos quedado convictos delante de Dios, reconociendo que no podemos alcanzar su perfección. Versículo 20. Por tanto, nadie, este versículo es clave, pongan mucha atención al versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Nadie, no yo, ninguno de ustedes aquí, ninguno de nosotros seremos justificados en presencia de Dios, hechos declarados justos en la presencia de Dios. Ninguno de nosotros seremos declarados justos ante Él por hacer las obras que exige la ley. Porque la ley solamente nos muestra que somos pecadores, porque vemos la ley y vemos que no la podemos obedecer completamente. No mates. Y Jesús dice, si tú odias a otra persona, eso es como cometer homicidio en tu corazón. No cometes adulterio. Y Jesús dice, aun si tú miras a una mujer o otra persona con lujuria, con pensamientos sexuales, tú estás cometiendo adulterio en tu corazón con esa persona. Y todos nosotros sabemos que no hemos cumplido la ley de Dios. Dice Jesús que la ley más grande es amar a Dios con todo el corazón y toda el alma y toda la mente y todas las fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Toda nuestra vida podemos decir, desde que yo nací, yo he amado a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Hay alguien que podría decir eso? Yo no. Nadie será justificado por hacer las obras que la ley exige, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley. Así que tú y yo somos culpables. Lo que merecemos es la ira de Dios. Dios realmente nos puede enviar a experimentar su sufrimiento y su angustia, ese sufrimiento y esa angustia perfectamente, y ser perfectamente justo en hacerlo, porque nosotros hemos quebrantado sus santas leyes. Es un Dios santo, es un Dios bueno. ¿Cuántos quieren un Dios malo? Pensamos, Dios es bueno, me va a perdonar. Dios, por ser bueno, como un juez bueno, un juez que no es corrupto, Él no va a dejar libre a un criminal. Él va a darle lo que la sentencia, va a darle la sentencia que merece su crimen, ¿verdad? Entonces nosotros merecemos esa ira y esa condenación. Debemos sentir eso. Pido a Dios que Él nos ayude, que abra nuestros ojos, que quite ese orgullo que dice, no, yo soy buena persona. Que quite ese orgullo y esa ceguera espiritual para que podamos ver la profundidad de nuestra necesidad de Dios, la profundidad de nuestra condición perdida y depravada sin Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza, note lo que dice el versículo 21 de Romanos 3.
Por favor, vean esos versículos, porque esos versículos son vida para nosotros si las creemos. Pero ahora, sin la mediación de la ley, sin la mediación de la ley, y qué bueno porque no pudimos cumplir la ley. Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? Esa justicia de Dios, que Dios nos declara justos, inocentes, para que podamos estar a bien con Él, podemos ser reconciliados con Él. Esa justicia llega mediante ¿qué? La fe en Jesucristo, a todos los que creen. A todos los que creen. En otras palabras, eso es algo maravilloso. Tú y yo no nos podemos salvar por tratar de ser buenas personas, por tratar de obedecer la ley de Dios. Pero Dios dice, esa justicia viene a aquellas personas que creen en Jesús. ¿Cómo? Sigue diciendo, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dios es santo y perfecto. Su gloria es más allá de nuestra comprensión. Muchas veces en la Biblia, cuando las personas vieron la gloria de Dios, cayeron en sus rostros. Otros cayeron muertos. Porque Dios es un Dios santo y bueno. Y los pecadores no pueden estar en su presencia. Todos están alejados, destituidos de su gloria. Pero vean el versículo 24. Pero por su gracia, gracia es favor que tú y yo no merecemos. Cuando Dios hace algo bueno para nosotros que no merecemos, es por su gracia que son justificados. Podemos estar a bien con Dios, podemos ser reconciliados con Dios por gracia, gratuitamente. Es un regalo gratis, mediante que la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de propiciación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Qué significan esos versículos? Debemos poner más atención a eso. Más atención a eso de qué está pasando con tu equipo favorito de fútbol. O qué está pasando en tu trabajo. O qué está pasando en tu familia. Debemos entender esto. Y si no la entendemos, debemos de estar deseando, buscando, ardiendo en nuestros corazones. Dicen, yo quiero saber cómo puedo yo, un pecador culpable, mereciendo la ira de Dios, cómo puedo yo ser reconciliado, pertenecer a la familia de Dios, tener esa esperanza de que yo voy a estar con Él. ¿Cómo? Dice que es por recibir el regalo de Cristo. Gratuitamente nosotros lo recibimos por la gracia de Dios. La redención, ¿qué es eso? ¿Qué significa la palabra redención? Es liberación. Es que Dios vino a rescatarnos o redimirnos. Compró. Redimir o rescatar tenía la idea de comprar un precio para liberar a un esclavo. Y todos nosotros hemos sido esclavos al pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesús. Y Jesús murió. Y con su sangre, con su muerte, Dios pagó el precio por nuestro rescate. Eso es redención. Dios ofrece su regalo de salvación gratuitamente. Nosotros podemos ser justificados mediante la redención, el sacrificio en la cruz que Jesús hizo. Dice en el versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, o mejor traducido, propiciación. A lo mejor no entiendes ninguna de esas dos palabras. Las dos palabras son importantes, pero propiciación o expiación, en particular propiciación, significa que Dios necesitaba satisfacer su ira para permanecer bueno. Dios no podría cerrar sus ojos e ignorar nuestro pecado. Hacer eso para Dios sería
una contradicción de sí mismo. Tendría que dejar de ser bueno y justo. Entonces, ¿cómo puede ser un Dios bueno que odia el pecado? ¿Cómo puede abrazar a pecadores y recibirlos en su familia y perdonarlos y ser su padre eternamente, para siempre? ¿Cómo podría ser eso? Solo si un justo, un inocente podría morir en su lugar y satisfacer esa ira que nuestros pecados merecen. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo. La ira de Dios estaba sobre nosotros, sobre tú y yo. Pero Cristo se puso en medio. Y Dios derramó su ira en la cruz sobre Jesús. Y Jesús, Dios el Hijo, Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, satisfizo esa ira que nosotros merecemos. Él tomó esa ira y ese enojo de un Dios perfecto y bueno contra nosotros los pecadores. Y por eso Pablo dice, así Dios puede demostrar su justicia. No es que Él ha abandonado su justicia, no. Él permaneció justo porque sí castigó el pecado como Dios tiene que hacer. Pero ¿dónde lo castigó? Lo castigó en Cristo para todos los que creen en Cristo Jesús. Por eso dice, es un regalo que se recibe por la fe a todos los que creen. A todos los que creen. Así que recíbelo hoy. No esperes. Es por fe. Arrepiéntete, reconoce, yo no puedo salvarme, yo no puedo ser suficiente bueno para llegar a la perfección de Dios. Yo reconozco que soy pecador, que mi pecado me ha separado de Dios. Me arrepiento de eso. Me arrepiento de vivir como si yo fuera mi propio Dios. Me arrepiento de haber vivido toda mi vida como si Dios no existiera. Me arrepiento de eso y creo en lo que Cristo hizo por mí. Confío en su sacrificio, que Dios mismo se puso en mi lugar. Y que en su amor Él ofrece salvación a todos los que creen. Y hoy mismo recibo ese regalo de Cristo. Y reconozco que su muerte ha llegado a ser mi muerte. Y que su resurrección y su victoria sobre la muerte ha llegado a ser mi resurrección, la garantía de que yo no voy a experimentar angustia y temor y ira y enojo, sino que voy a experimentar gloria y honor y paz en la presencia de Dios. Yo no puedo convencer a nadie, pero es Dios. Es Dios que te ha traído a este lugar porque te ama y quiere que conozcas la manera que Él ha provisto para que tú y yo podamos ser salvos. Para que podamos tener seguridad. Para que podamos tener que, teniendo a Dios, tenemos el tesoro mayor, tenemos todo lo que necesitamos. Si disfrutamos las bendiciones que Él nos da en la vida, pero no las vemos como dioses, vemos a Él como nuestro tesoro. Y esas cosas como secundarias. Y las pruebas y las dificultades y esas cosas y las tragedias dejamos en las manos de nuestro Dios. Y decimos, Dios, yo confío en ti. Confío que tú eres bueno. Y yo no entiendo exactamente por qué pasó esto o aquello. Yo no entiendo, Señor, todo lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo, por qué es así, pero confío. Dame fe, abre mis ojos para que yo pueda ver la realidad de lo que hiciste por mí, lo que Jesús logró en la cruz por mí. Y creo hoy mismo en tu sacrificio en la cruz y recibo tu salvación. Jesús, no como nosotros, Él vivió la vida perfecta. Él sí vivió en obediencia a la ley. Y por eso Él pudo ir a la cruz y morir como un inocente en lugar de nosotros los pecadores. El justo por los injustos. Así que, si Dios está obrando en tu corazón, yo te quiero animar a orar aún en este momento, decir, Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame, dame fe, Señor.
Ayúdame a ver que tú eres bueno, a confiar en lo que hiciste por mí. Yo quiero tomar unos momentos solamente a reflejar y pensar en eso. Nosotros no creemos que hay una oración mágica de que si yo repito ciertas palabras que ya soy salvo. Pero lo que creemos es que si tú sinceramente, por la gracia de Dios, reconoces tu pecado y confías en Cristo que Él pagó el precio de tu pecado, Dios te salvará. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo y Dios te dará una nueva paz y gozo y esperanza. Y puedes cantar así como estuvimos cantando en ese canto de en la cruz. En la muerte ya no temo yo. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y pensar a cada uno de ustedes. No importa si tú piensas, Natán, yo he estado llegando aquí por varios años, ya conozco a Dios, ya sé todas esas cosas. Examínate. Ahora pídele a Dios que te ayude a entender que nadie sale de ese lugar con inseguridad en su mente, en su corazón. Pídele a Dios que te revele en Cristo y que te salve. Vamos a orar. Dios, este día en tu bondad y en tu gracia, tú has puesto dos caminos delante de nosotros. Un camino, Señor, vemos que conduce hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia la ira eterna, sufrimiento, separación de ti, de toda tu bondad, de todo lo que es bueno y puro y perfecto. Y si la escogemos, Señor, sabemos es por nuestra propia voluntad, por nuestra propia elección, que somos responsables porque hemos recibido no solamente el testimonio de tu creación, pero tú has escrito tu ley en nuestro corazón, y aún más que eso hemos leído tu palabra y de cerca de cómo tú has provisto otro camino, un camino que conduce hacia la vida y el gozo y la paz. Oh Dios, te pido que tú puedas obrar en nuestros corazones, que podamos por fe, no confiando en nuestras obras. Sabemos que cuando confiamos en ti, las obras van a venir después, como la evidencia. Que vamos a amar como tú amas porque tú estás obrando en nosotros. Pero no confiamos en nuestras obras o en nuestra obediencia. Confiamos en tu obra en la cruz. Oh Señor, te pido que ayudes a las personas aquí, a cada uno de nosotros, a ver a Cristo, a atesorar a Cristo, a ver cuán hermoso es, cuán perfecto es, cuán bueno es, a ver que Él es nuestra única esperanza, a ver que podamos decir a quién más iremos. Tú tienes las palabras de vida eterna. Padre, por tu Espíritu puedes obrar en nuestros corazones, puedes convencernos y cambiarnos, abrir nuestros ojos para que podamos ver tu luz, oh Dios. Te pido que obres en el corazón de cada persona aquí, para tu gloria, para que más personas que te conozcan y te glorifican y disfruten de ti, de tu gozo y de tu vida, Señor, para siempre y siempre. Oh Padre, ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias.